días, bienvenidos a su programa Emprendedores del Comercio de la Cámara de Comercio de Guayaquil. Los saluda María del Carmen Bunea y es un placer encontrarme con ustedes en este espacio cada sábado a partir de las 9 de la mañana, aquí en Radio RTP en el dial 96.5 FM. Esta entrevista pueden escucharla a través de la radio y pueden verla también a través de nuestra fanpage y YouTube buscándonos como Cámara de Comercio de Guayaquil. En este programa vamos a conversar con nuestro socio Hernán Sosoranga de HS Aduanas y Logística y también con Luis Báez, él es director comercial de la Cámara de Comercio de Guayaquil y nos va a contar acerca del Congreso Cámara de Ideas. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales en Facebook, X, Instagram y TikTok como @lacámara_GYE. Abrimos el espacio para una mención. El 28 de octubre a las 9 de la mañana vive la Cámara de Ideas Reloaded en el Centro de Convenciones de Guayaquil. Aprende, conéctate y llévate herramientas listas para implementar en tu negocio y carrera. Emprendimiento, ventas, inteligencia artificial, innovación y transformación digital aplicadas. Con Vilma Núñez, Andrea Iorio, Ivonne Ayala, José Villalobos, entre otros. Además, serás parte de romper un récord Guinness en la clase de emprendimiento más grande del mundo. Conecta con el futuro y asegura tu cupo. Escríbenos a info@lacamara.org. Damos paso al segmento Héroes del Comercio. Y esta mañana tenemos el gran gusto de contar con nuestro socio. Él es el máster Hernán Sosoranga Sandoval, gerente de HS Aduanas y Logística, con quien vamos a dialogar acerca de la valoración aduanera en un proceso de duda razonable. Hernán, buenos días, bienvenido. ¿Cómo le va? Buenos días. Siempre agradecido con la Cámara de Comercio por la oportunidad. Para nosotros también es valiosísimo tenerlo aquí, Hernán, y sobre todo que le cuente a nuestros oyentes de qué se trata esto de la valoración aduanera. Bueno, creo que es importante hacer un pequeño preámbulo. El Ecuador es parte del OMC. Somos miembros del OMC desde 1996. Y por ser parte del OMC, estamos regidos por las normas de valoración aduanera. Estas normas se dieron en 1994 y siguen vigentes hasta la fecha. ¿Qué detalles hay que yo le llamo un error histórico? Antes existía la Ley Orgánica de Aduanas, que estuvo vigente hasta el 2010. En esa ley orgánica de aduana se establecía de forma muy precisa que el valor en aduana de las mercancías, la base imponible para calcular los tributos al comercio exterior, era el valor CIF. Pero resulta ser que el valor CIF es un término de negociación. Eso decía la ley. Por eso que yo le llamo un error histórico, que lamentablemente hasta el día de hoy no es correcto lo que dice la ley en relación a ese aspecto. ¿Por qué es importantísimo tomar en cuenta esto? Porque si nuestra ley no contempla correctamente la base imponible, ¿cómo podemos pretender que lo que venga después se haga correctamente? Entonces, en el 2010 entró en vigencia el COCSE. ¿Qué significa qué? Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones. Y ahí, después de muchos años, se corrigió lo que decía el texto de la base imponible. Y decía, en el 2010, que la base imponible es el valor en aduana. Hasta ahí estamos de acuerdo. Pero más adelante decía que ese valor en aduana es el valor de transacción más los costos del transporte y el seguro. Si hablamos del valor de transacción, si hablamos del valor en aduana, ese valor de transacción, que es el método principal que la mayoría de las administraciones de aduana deben ocuparlo, utilizarlo más del 90% de los casos, ya ese valor de transacción ya implica esos costos del transporte y el seguro. Pero la norma nunca habló hasta el día de hoy, porque no se ha reformado. No habló de costos, habla de gastos de transporte. Y para no complejizar tanto el tema y que sea digerible para nuestros oyentes, todos estos valores o costos que al final del día se suman a los productos que se importan, las mercancías que se importan,
el impacto en la corrección, ya si es que hubo una corrección de esta base imponible y de estos valores adicionales, incrementó o decreció para el consumidor final? Lo importante es, considero a título muy personal, que el primer paso es estar con la norma como corresponde. Al día de hoy, la norma, el artículo 110 que habla de la base imponible, no es correcto. ¿Por qué no es correcto? Porque actualmente, ¿qué dice ese artículo 110 de la base imponible? Porque la base imponible es fundamental, porque con esa base calculamos los derechos arancelarios ad valorem y es la base para calcular los demás tributos al comercio exterior. Entonces, si no está definido correctamente eso, ¿cómo esperamos que esa valoración aduanera o esos inconvenientes en valoración aduanera puedan estar bien cuando la norma no dice o no está descrita como corresponde? Para no continuar más con esto. ¿Qué dice la norma, el artículo 110 actualmente? Que dentro de ese valor en aduana debe incluirse el flete. La norma de valor nunca ha dicho flete, siempre ha dicho gastos de transporte. La definición, concepto de flete no es igual a la definición de gastos de transporte. Pero el artículo 1 del acuerdo de valor me dice clarito: valor de transacción, primer método de valoración, el método más importante es el precio realmente pagado o por pagar de las mercancías cuando éstas se exporten, ajustado de conformidad con el artículo 8 de ese acuerdo de valor. Y en el numeral 2, por ejemplo, de ese artículo 8, habla pues, de los gastos de transporte. No habla de flete. Si y el concepto de flete traigo un celular es distinto. Que me cuesta en Estados Unidos $600 y lo traigo bajo un proceso aduanero, con esta valoración aduanera, si me cuesta $600, ¿qué nomás se le suma? ¿A Ya. cuánto asciende? El precio de los $200, como usted bien dice, es el precio de la mercancía. Ajá. Para determinar el valor en aduana a ese precio de la mercancía, que normalmente viene determinado en la factura comercial, Claro. hay que sumarle los elementos que me habla del artículo 8, como por ejemplo los gastos de transporte y el seguro de la mercancía. Porque la valoración aduanera debe ser equitativa, neutral, ¿sí? Para que se aplique para todos, ¿sí? Entonces, es importantísimo determinar correctamente el valor en aduana de las mercancías. Para todos los importadores debe aplicarse los mismos criterios. Entonces, a ese precio del celular de los $600, yo le tengo que agregar los gastos de transporte y el valor del seguro como elementos base o básicos para decir que estoy determinando correctamente la base imponible. Claro, hay otros elementos que de acuerdo a la naturaleza de la transacción se van a incluir porque la norma así lo determina, ¿ya? Porque es fundamental. Con esa base imponible voy a calcular el derecho arancelario ad valorem de esa. Sería el tercer valor, el flete. El valor FOB de la mercancía. Ajá. Asumamos que los $600 es FOB, los gastos de transporte y el seguro. Ajá. La suma de los tres va a ser el valor en aduana, va a ser esa base imponible. Sobre esa base imponible voy a calcular el derecho arancelario ad valorem. ¿Ya? Y sobre esa base imponible me va a servir para calcular los demás tributos, como el FODINFA, como para llegar al IVA y en el caso que hubiese el impuesto al consumo especial. Por eso es fundamental determinar correctamente ese valor en aduana por parte de los importadores y por parte de la administración aduanera. Y usted, al decir debe ser equitativo para todos los importadores, ¿significa que en la actualidad no es equitativo para todos los importadores? Se dan casos de que la aplicación de la determinación del valor en aduana no ha sido practicado de forma equitativa para todos en base a los principios que establece el acuerdo de valor. A veces se dan casos que se ponen valores arbitrarios, valores ficticios, valores que no corresponden, y el acuerdo, la norma establece de forma precisa que no se puede manejar con valores ficticios ni valores arbitrarios, que la valoración de aduana debe ser con datos objetivos y cuantificables. No me parece, creo yo,
Eso no debe darse. Ya, al inicio de la entrevista hablábamos también, Hernán, de una duda razonable, un proceso de duda razonable. ¿De qué se trata este proceso? La duda razonable es el resultado de la aplicación de los factores de riesgo. Y los factores de riesgo van a determinar un perfil de riesgo. Esos factores de riesgo están establecidos en la resolución 1684, que la aduana tiene en su sistema establecido, y el sistema genera una duda razonable. Perdón, el sistema genera una alerta de valor. ¿Como un error será? Sí. ¿Un margen de error? El sistema a través del perfilador de riesgo genera una duda, ¿sí? Genera una alerta de valor. Se presenta una declaración de aduana, el sistema determina una alerta de valor, que en pocas palabras significa en un lenguaje muy sencillo: revísese esa declaración de aduana, verifíquese que si está determinado correctamente el valor en aduana, y con ese perfil de riesgo, con esa duda razonable, con ese perfil de riesgo, con esa alerta de valor, nace la duda razonable. El importador tiene en los actuales momentos 5 días de plazo, 5 días hábiles, para presentar los soportes que demuestren que ese es el valor de la mercancía, ¿sí? Porque a veces confundimos el concepto de valor de la mercancía, efectos de valoración aduanera, y no pensamos que estamos hablando del precio de la mercancía. El concepto va mucho más allá. Hernán, como se nos acorta el tiempo y la conversación es bastante profunda y extensa, quisiera que a las personas que nos están escuchando, importadores, y requieren de estos servicios, de esta especialidad que pues no la maneja todo el mundo, sino personas entendidas en la materia como usted, quieran una recomendación y por supuesto también sus contactos para que lo puedan llamar. Bueno, la recomendación para todos los involucrados, para todos los OCEs, es empaparnos de lo que dicen las normativas, de lo que dicen las normas, lo que dicen las leyes, lo que dicen los reglamentos. Por ahí debemos partir todos, porque tenemos que tener criterio de lo que estamos diciendo, y ese criterio va en función a lo que está establecido en las normas. No cosas subjetivas, no yo creo, a mí me parece, yo pienso, no. Eso está establecido de forma clara en las normas, ¿sí? Por ejemplo, en los actuales momentos el SENAE ha emitido una nueva resolución por el tema, una resolución general por el tema de la duda razonable, que está emitido. Todavía no entra en vigencia porque todavía no se publica en el registro oficial. La aduana en su momento sacó ese documento para socializarlo, pero tal cual se lo socializó, tal cual terminó siendo emitido. O sea, no hubo el cambio de una sola letra. Yeah. No digo que está mal, pero yo en lo personal sí le hago ciertas observaciones al texto de ciertos artículos redactados. Que es un especialista. Ya. Y nos queda un minutito del programa, Hernán, así que déjenos por favor su contacto, porque estoy segura que importadores que están escuchando esta entrevista quieren empaparse más de esta, pues de este origen, de dónde nacen todas estas normas, y por favor contáctese con el especialista, no haga las cosas mal. Aquí está el especialista. Mire, todas estas cosas que hemos hablado en este momento se han tratado en un sinnúmero de reuniones en la Cámara de Comercio. La Cámara de Comercio ha sido fundamental para tratar estos temas. Yo he estado presente en esas reuniones y hemos tratado el tema. Inclusive existió un documento que se lo iba a dar a conocer a la aduana como parte de esas mejoras, para que todos practiquemos, tengamos el mismo lenguaje, Ajá. Trabajemos como corresponde. La aduana también la tiene difícil porque es complicado determinar el valor en aduana tal cual lo establece la norma. Se va a quedar sin tiempo de dar sus contactos. Me pueden contactar a través de la página web www.hsaduanas.com o a las redes sociales también de HS Aduanas, o a mi celular 09910-74987. Siempre hay que asesorarse y debemos tener esa costumbre de que el asesoramiento es parte del proceso para ahorrar
ahorrar o evitar esos gastos innecesarios. Y sobre todo que el asesoramiento cuesta. Usted tiene que invertir Así en los es. especialistas para que puedan guiarle bien en su camino, porque más adelante el error le puede salir más caro. Así que, Hernán, quiero agradecerle su presencia en nuestro programa y pues le dejamos la invitación abierta para una siguiente ocasión. Muy amable, muchas gracias. Yo siempre agradecido por esas oportunidades que me dan. Él fue el máster Hernán Sosoranga Sandoval, gerente de HS Aduanas y Logística. Hacemos una pausa y enseguida regresamos. Gracias por seguir en sintonía de Emprendedores del Comercio, el programa radial de la Cámara de Comercio de Guayaquil. Recuerden que estamos siendo transmitidos a través de Radio RTP en el dial 96.5 FM en Guayas y Santa Elena y 98.7 FM en El Oro. Damos paso al segmento Libre Comercio. Y esta mañana nos acompaña un amigo muy querido de esta casa, parte de esta cabina también. Él es Luis Báez, director de atención al socio y comercial de la Cámara de Comercio de Guayaquil. Con él vamos a hablar acerca del próximo Congreso Cámara de Ideas. Luis, buenos días, bienvenido. ¿Qué tal, María del Carmen? ¿Cómo están? Muy buenos días con todos los que nos están escuchando. Es un placer nuevamente estar aquí en esta nuestra casa. Tú siempre vienes, Luis, con buenas noticias, ya sea de ahorros, descuentos y Cyber Mondays para los oyentes, como también aprendizaje, conocimiento, congresos, talleres, que es el caso de esta ocasión. Cuéntanos de qué se trata Cámara de Ideas. Por supuesto, la Cámara de Comercio de Guayaquil, siempre comprometida con el crecimiento comercial, el crecimiento y la sostenibilidad de los negocios, e impulsa la transformación digital del comercio en el Ecuador. Por eso hemos creado Cámara de Ideas enfocado en transformación digital, inteligencia artificial, innovación, ventas, emprendimiento, porque al final del día el comercio, la empresa está yendo hacia allá. A nivel de Latinoamérica, Ecuador todavía no está desarrollándose tecnológicamente hablando como otros países vecinos, y es por eso que hacemos este evento, porque consideramos la importancia de incluir en todas las actividades comerciales del Ecuador la transformación digital. Entonces vas a tener expertos internacionales y nacionales. Tienes a Ivonne Ayala, que no sé si sepas, ecuatoriana, muy orgulloso de decirlo, ecuatoriana, y es la tercera mejor programadora de inteligencia artificial en el mundo. La conozco. Tienes a Vilma Núñez, que es experta en marketing digital, que también nos va a ayudar a entender cómo la inteligencia artificial puedes aplicarla en marketing digital. Tienes a Andrés Villalobos, también experto en marketing digital. Tienes a Andrea Iorio, que él es ex CEO de Tinder. No sé si conozcas este aplicativo, pero Sí, es un sí. famoso aplicativo para matchar, para conectar con otra gente. Entonces, él nos viene a contar cuál fue la experiencia y cómo implementaron la tecnología para el desarrollo de este aplicativo. Y otros conferencistas más, son 6 en total. Y no solo buscamos que este sea un congreso donde van a estar más de 2.000 participantes, sino también como Cámara de Comercio de Guayaquil buscamos romper un hito. Cuéntame, eso está interesantísimo. ¿De qué se trata? Queremos convertirnos en la primera cámara que obtenga un récord Guinness a nivel mundial. ¿Y Wow. qué es lo que buscamos? Pues dar una charla de emprendimiento, la más grande del mundo. Por eso estamos apuntando a que podamos contar con 2.000 participantes. Ya van más de 1.000 inscritos, así que creo que estamos muy encaminados a lograr. Y permíteme felicitarte, porque gran porcentaje de esa labor es de nuestro querido Luis y de su equipo, así que... Del equipo. Sí, es digno de aplaudir y admirar ese trabajo. Luis, este récord, es decir, si las personas quieren formar parte de este congreso y pagan su entrada, ¿podrían ser parte de la historia? Por supuesto, eso es lo que buscamos. La idea es plasmar en la historia de la Cámara este hito, y dentro del récord que se rompa, pues todos los integrantes, todos los participantes van a estar registrados. Estamos todavía pensando en cuál va a ser, digamos, esa experiencia donde va a estar reflejada por años este hito, este récord, esta obtención. Pero es muy importante destacar que todos los participantes fueron parte del logro de este récord. Entonces, no solo vas a un congreso donde vas a salir con mucha experiencia, conocimiento, con habilidades prácticas para implementarla desde el mismo día en tus negocios, sino también vas a ser parte de un récord Guinness. Qué interesante, Luis. Y este congreso, si bien es cierto, es para todo el público, pero específicamente ¿a qué target
están apuntando ustedes? Bueno, mira, definir el target o segmentarlo, no quiero, digamos, dejar afuera a nadie. Yo creo que las personas y todos los que nos escuchan me siguen con esto. Creo que de toda una jornada de tu día, 7 u 8 horas tú las tienes o las implementas en tu celular. Estás pendiente de los mensajes, estás pendiente de los negocios, estás pendiente de las redes sociales. Hablo de estudiantes, hablo de empresarios, hablo de gente que comunica, hablo de gente que está trabajando en su marca personal. Entonces, todos ellos utilizan la tecnología o todos ellos emplean muchas horas de su día en la tecnología. Entonces, realmente es un campo muy abierto porque lo que vamos a transmitir es cómo la transformación digital, la inteligencia artificial la puedes aplicar para el crecimiento de todas las actividades que tú realices. Un estudiante, cómo está usando ChatGPT, cómo está usando la inteligencia artificial para mejorar su rendimiento estudiantil, para aprender más, para desarrollar mayores habilidades. Un empresario, cómo está adquiriendo la inteligencia artificial para vender más, para atender mejor a sus clientes. Entonces, es un campo muy amplio, así que yo definiría que el nicho pues son desde estudiantes hasta grandes empresarios, también médicos, también abogados. Todos ellos están destinados a la transformación digital en todas sus actividades. Entonces es muy amplio, digamos, el campo. Qué bueno que abras el abanico de esa forma porque realmente es para todos. A veces suena muy a cliché decir que es para todos, pero definitivamente estamos inmersos en la inteligencia artificial. Todos, realmente desde los niños y ahora nacen con otro chip. Correcto. Y van creciendo y son adolescentes y en las mismas aulas se imparte educación con tecnología, ya están con sus iPads dentro de las clases. Y es importante también que nosotros como adultos, como padres, tengamos el conocimiento de estas herramientas para también saber guiar a nuestros hijos. Así que como dice Luis, todos están invitados, queremos también saber detalles de dónde será, a qué hora será, cuánto va a costar. Así que déjanos esos detalles, por favor. Claro, el evento se va a desarrollar el 28 de octubre en el Centro de Convenciones de la ciudad de Guayaquil. Para todos los que nos están escuchando y para, digamos, apoyar a este programa que siempre me encanta, que yo soy de la casa también. Todos los que nos están escuchando pueden escribirnos al número de contacto 099 44 55 545. Es medio, muchos 5. Repito, 099 44 55 545. Déjanos un mensaje con quiero mi entrada a Cámara de Ideas y podrás llevarte un descuento súper especial. La entrada tiene un costo de $125 más IVA, pero con tu mensajito podré darte un descuento del 50%. Así que anímate, escríbenos y sé parte de este congreso que viene a romper hitos. 50%, wow. O sea, usted tiene que decir, escuché a Luis Báez en Radio RTP en la entrevista del día sábado y quiero mi descuento y va a tener su descuento. ¡Qué maravilla, Luis! Sobre todo que la Cámara de Comercio de Guayaquil genere estos encuentros de aprendizaje para comerciantes, para empresarios, para estudiantes, adolescentes, también como lo decía. Bueno, adolescentes no, jóvenes, ya mayores de 18 años, que cuenten pues con su propia capacidad de movilizarse e ir a este congreso, no se lo pierdan y no lo voy a dejar ir a Luis hasta que no me cuente también cuáles son las otras novedades, porque sé que de aquí hasta diciembre la Cámara no va a parar. Están de reunión en reunión, cada vez cocinando más cosas, más temas interesantes. Hablábamos también de un Pyme Futuro, hablábamos también de un Think Tank, que fue un éxito la primera edición, se viene una segunda edición. Si nos puedes dar un breve resumen de estas actividades que se vienen. Por supuesto, bueno, nosotros realizamos más de 180 actividades en todo el año. No descansamos, la Cámara sigue trabajando para el crecimiento de nuestros socios. El próximo Think Tank lo tenemos el 1 de octubre, si no me equivoco. ¿Qué es lo que buscamos o qué es el Think Tank? Pues es un encuentro de grandes líderes donde nos reunimos precisamente a poder fomentar ideas para la sostenibilidad, el crecimiento, el desarrollo social, medioambiental y económico del país. Ver de qué manera el sector privado puede aportar para mejorar las condiciones de nuestro país. Eso va a ser el 1 de octubre, estamos ya trabajando en las invitaciones, es exclusivo para socios este encuentro. Adicional a esto se vienen pues 2 grandes eventos al final del año. El uno es el Premios del Comercio, nuestra 4ª edición. ¿Qué son los Premios del Comercio? La Cámara de Comercio de Guayaquil premia, galardona, reconoce los grandes proyectos de las grandes empresas que están trabajando para fomentar el crecimiento social, medioambiental y económico del país. Tenemos más de
45 empresas que ya han postulado a diferentes categorías como son innovación, inclusión social, transformación digital, desarrollo económico, aporte educativo, etcétera. Tantas categorías que tenemos, son 9 realmente, pero la acogida ha sido muy buena cada año. Como te mencioné, más de 45 empresas ya están postulando. Y esto es un eventazo como los Oscars, ¿no? Sí, realmente se vienen postulando ya desde el mes de marzo, abril de este año, pero la gala de premiación se va a desarrollar el 3 de diciembre. Lo vamos a hacer creo que en el centro de convenciones también. No es un evento solo para las empresas que postulan, sino también para el sector empresarial, porque la idea también es que reconozcan o conozcan estos proyectos. Así que también es una invitación abierta para que puedan participar. ¡Qué maravilla! Ya lo sabes, si tiene un proyecto interesante relacionado a innovación, responsabilidad social y algunas otras aristas que plantea el concurso, inscríbase, porque realmente llevarse ese galardón es emocionante, sobre todo que puede ir con los miembros de su empresa y pues subirse a ese escenario y ganarse ese galardón es valiosísimo. Así que, Luis, quiero agradecer tu presencia en este programa, te esperamos próximamente para siguientes noticias positivas y déjanos por favor las redes sociales de la Cámara y repítenos ese número lleno de 5. Por supuesto, agradecerles por el espacio. Ya saben, para mayor información pueden contactarnos al número de contacto 099-44-55-545, al correo info@lacamara.org y también invitados todos a seguirnos en nuestras redes sociales como @lacamara.gye. Y no se pierda Cámara de Ideas. Mire que Luis le está dando la recomendación. No te Después quedes cuando fuera. vea en las redes sociales el récord y toda la emoción de las 2.000 personas va a decir por gusto no es tú. Así es. Y más aún si le ofrece el 50% de descuento. Querido Luis, muchísimas gracias por haber estado en este programa y te esperamos en una siguiente ocasión. A ustedes, un saludo a todos. Él fue Luis Báez, director de atención al socio y comercial de la Cámara de Comercio de Guayaquil. Seguimos con los servicios de esta Cámara. La excelencia del comercio está en marcha. Sé parte de la 4ª edición de los Premios del Comercio, que destaca a organizaciones cuya visión trasciende el éxito económico, reconociendo su capacidad de innovación, responsabilidad social y desarrollo sostenible. Postula a tu empresa hasta el 30 de septiembre. No dejes pasar la oportunidad de destacar tu organización. Para más información, contáctanos a info@lacamara.org. Estimados oyentes, queremos agradecerles a todos por su fiel sintonía. Este fue el programa Emprendedores del Comercio de la Cámara de Comercio de Guayaquil. Gracias por sintonizarnos todos los sábados a partir de las 9 de la mañana, aquí en Radio RTP en el dial 96.5 FM. Se despide María del Carmen Bunea, en los controles David Franco y en la producción Raúl Vera.